Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a esta su sección Al Desnudo Total con su amigo y servidor Edgar Rosales. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Para muchos puede ser un tema ya muy choteado o para algunas otras personas podrían decir, eso ya me lo sé, a mí no me puedes contar, yo te lo pongo inclusive con los ojos cerrados. ¿Qué es lo que ponen con los ojos cerrados? Pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo se usa un condón, tanto masculino como femenino. Y digo que mucha gente le puede parecer como muy chocante el tema, muy aburrido, puesto que mucha gente cree que lo sabe poner de manera correcta. Pero la realidad es otra. Cuando nosotros hemos estado en los trabajos, ya sea de talleres, en psicoterapia o en plazas públicas, en algún tipo de feria, mostrando el trabajo que nosotros como organización realizamos, nos damos cuenta que la gente o las personas dicen saber el uso correcto y adecuado del condón, pero cuando les damos un dildo como este, que es material educativo, y un condón para que nos enseñen a nosotros cuál es la técnica que utilizan, ahí nos damos cuenta que mucha de la gente falla en el uso del condón. Y por eso mucha gente cree o piensa que los condones no sirven, que tienen como, o que son fáciles más bien de romperse, pero no. Quiero decirles o quiero compartirles que todo condón sirve siempre y cuando nosotros conozcamos los elementos para revisarlo, más los elementos para ponerlo. Y bueno, me gusta empezar con un poco de historia y vamos a como ubicar desde dónde nace, como los primeros condones, de qué material estaban hechos, hasta llegar a la actualidad y posteriormente pasar precisamente a los pasos en cómo se pone de manera correcta el uso correcto y adecuado del condón. Y vamos a empezar. Diferentes investigaciones a través de la historia han mostrado o han hecho pensar o creer que el uso del condón ha sido desde la prehistoria. En una investigación que se hizo en Francia, se encontraron que en algunas cuevas de Combarels había unas pinturas que simulaban el acto sexual, pero algo característico de estas pinturas es que los varones que estaban teniendo una penetración y otros que estaban alrededor tenían en su pene algo que podría simular un condón. Podríamos decir entonces que la cuestión de la prevención, ya sea para infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados o no planeados, pues estaba presente en la mayoría de los hombres o de las personas de la antigüedad. Hay algunas investigaciones, por ejemplo, que mencionan que en el año 1350 a.C., los primeros condones que se fabricaron fueron gracias al rey Tutankamón, en el cual estos primeros condones estaban realizados con tripas de animales, ya sea de becerro o de cabra, los cuales limpiaban, cortaban a una medida específica y así se empezó a usar estos primeros condones, específicamente para infecciones como lo que era la sífilis. Posteriormente, en el año 1200 a.C., el rey Milos, cuentan algunos investigadores, que él revolucionó como este accesorio que era para evitar el contagio de alguna ITS o lo que hoy conocemos como ITS, pero que él no utilizó tripa de animales, sino que utilizó vejigas de pescado o pulmones de pescado para envolverlo en su pene y que las sensaciones fueran diversas. Fíjense muy bien cómo en ese momento, en esa época, también ya se trataba de generar más sensibilidad a la hora de tener una penetración con algún tipo de condón.
En el año 1000 antes de Cristo, en Egipto, diversas investigaciones han mencionado que han encontrado condones de tela o de cuero y que eran muy peculiares porque, no sé, imaginemos en este momento que nos ponemos un calcetín en el pene, con ese calcetín venía amarrado a la cintura como con un fajo. Esos son los tipos de condones que se han encontrado, por ejemplo, en Egipto y en varias partes del mundo. Ya en la época actual se empezó a realizar o a construir el condón en el año 1500 ya en nuestra era. Los primeros intentos de generar un condón fueron de Gabriel Fallopius y que realizó un condón tipo tela para el pene con el fin de evitar, valga la redundancia, algunas infecciones de transmisión sexual y que supuestamente algunas investigaciones mencionan que hizo como una aplicación de saber si se servía este tipo de condón hecho de tela a más de 6,000 personas y que ninguno de ellos adquirió o le fue transmitido lo que es la sífilis. Ya para el año 1600 de nuestra era, el doctor Condon en Inglaterra, pues fue el creador de lo que hoy conocemos como condones. Claro, la textura y lo que es el material en ese momento era muy diferente a lo que hoy conocemos. Algo muy característico de la historia del condón es que en 1843 el condón se realizó de una goma que se llamaba caucho vulcanizado, en el cual ya para ese entonces el condón empezaba a ser como más flexible y algo como más suave, casi llegando a parecerse a lo que hoy conocemos con látex. Pero el condón ya como hoy lo conocemos fue creado en 1930 de un material específicamente que se llama látex. A partir de ahí, pues la evolución del condón ha tenido diferentes facetas hasta llegar a los texturizados, a los de colores, con sabores, fosforescentes, con figuras, etcétera, ¿va? Un condón, que es ¿sí? Está realizado de un material que se llama látex. Hay otros condones que son de poliuretano. Regularmente esos condones son más en una cuestión, o están más realizados para el condón femenino, que se los voy a mostrar aquí, que es este. Este está un poquito ya usado, no de lo que ustedes creen, sino está más bien manipulado, pues es lo que es este condón el que nosotros utilizamos para enseñar a ponérselo cuando tenemos algún tipo de taller, ¿sí? Por eso está un poquito más oscuro o tiene algún otro colorcito, ¿va? Vamos a empezar a hablar del condón masculino. El condón masculino aproximadamente tiene una medida de unos 18 hasta 20 centímetros de largo, de un ancho aproximadamente de entre 4 a 6 centímetros o a 8 centímetros, dependiendo del tamaño. Sí, hay diferente tipo de tamaños de condón. Normalmente el que nosotros conocemos o vamos a comprar a la farmacia es ¿sí? Que tiene un aproximado entre 18 hasta casi 20 centímetros, ¿sí? O un poquito más. Este condón está hecho de un material que se llama látex. Es un material muy delgado, podríamos decirlo, y que puede ocasionar diferentes sensaciones a la hora de tener contacto con él. Este condón, ¿sí? Que son como estos o que vienen de diferentes presentaciones, va a venir siempre sellado o empaquetado. Regularmente cuando tú compras condones vienen de 3 a 4, ¿sí? ¿Por qué vienen de 3 a 4? Bueno, se cree que es porque, o una de dos, puede ser que la pareja sea muy potente o si te equivocas a la hora de ponerlo, pues tienes como otras opciones para poder usar otro condón, ¿va? Lo que debes, o los elementos que debes de checar del condón es un condón
dura aproximadamente 5 años, desde que se crea o se realiza hasta que se caduca. Es importante utilizar el condón de 2 años antes de que se caduque, porque 2 años antes de que se caduque, al tercer año de edad del condón ya fabricado, empieza a bajar el nivel de lo que es el lubricante. A menor lubricante tenga un condón, mayor posibilidad de que se rompa, ¿va? Entonces es muy importante que tú cheques la caducidad. Por ejemplo, tiene la caducidad aquí. Si yo le veo, se vence en el 2015. Eso significa que todavía en el 2013 o inicio del 2014 puede utilizar este condón, ¿va? La forma de abrir el condón es muy sencilla. Nunca hay que utilizar ni dientes, ni tijeras, ni cuchillos. ¿Por qué? Porque puedes fracturar lo que es el látex y por lo tanto lo puedes romper. Algo muy importante que debes checar antes de utilizar o antes de abrir el condón es primero que te guste a nivel visual, ¿sí? No significa que tenga colores, moñitos, nada de eso. Significa que no esté maltratado. Vamos a hacer una diferencia entre un condón y otro. Por ejemplo, si yo te pongo estos dos condones, ¿cuál crees o cuál te gustaría a ti escoger o elegir o usar? Claro que va a ser este. ¿Por qué? Porque a nivel visual pues me va a decir que ya estuvo maltratado, pasó por las peores condiciones, a lo mejor lo tenía, no sé, en la cartera, en la guantera, y esos son como de algunos de los sitios en donde no debes de poner el condón, ¿va? Una vez que te agrade a nivel visual, que esté lisito, que no esté dañado, bueno, vas a checar que tenga una bombita de aire, ¿sí? Si nosotros checamos aquí, ¿va? Tiene una bombita de aire. Si lo hacemos hacia los lados, inclusive puedes ver que el condón se infla, o lo que es la lámina se infla, ¿sí? Y pues esto da pauta a identificar que es que su seguro, por así decirlo, está intacto y que por lo tanto el condón no se va a romper. Me estaba riendo porque creo que pasó alguien por atrás y lo acabo de ver por la camarita. Pero bueno, vamos a continuar. Una vez que yo cheque que la bombita de aire está en su sitio, lo que voy a hacer es con mi yema de los dedos lo voy a hacer hacia un lado, ¿sí? Es importante que los plieguecitos queden uno hacia arriba y el otro hacia abajo y que la parte lisa quede hacia los lados. ¿Por qué? Porque si yo trato de abrir el condón así me va a ser más difícil, puesto que en esta parte es donde se sella, ¿sí? Es recomendable entonces que nuestra parte lisa quede hacia los lados, así como aquí, ¿va? Cuando yo lo tenga así, voy a agarrar con mi yema de los dedos, lo voy a hacer hacia un lado, ¿sí? Lo voy a presionar y con mi otra mano, pura yema de los dedos, lo voy a abrir. Es muy importante que baje todo, porque si queda a la mitad, a la hora de sacar el condón, como esto es aluminio, muy probablemente se te puede romper. Una vez que yo bajé todo el aluminio, saco mi condón. Como aquí pueden ver, el condón está completamente lubricado. Vienen muy lubricados, sin embargo te voy a dar unos tips para generar como otras estrategias de sensibilidad. Bueno, lo primero que debes de saber es que esto se llama receptáculo, que es el espacio en el cual se van a acumular el semen a la hora de la eyaculación. Es muy importante que cuando tú agarres el condón, ¿sí? Agarres el receptáculo y le des media vuelta. Hay algunas ocasiones que no sé si a la hora de ponerlo se vaya a desenrollar o que me cuesta mucho trabajo. Previo a eso tienes que identificar de qué lado se desenvuelve o se desenrolla, ¿sí? Yo les voy a dar un tip para que ustedes identifiquen de qué lado desenrollar. Cuando tú saques el condón, vas a agarrar el receptáculo y lo vas a hacer hacia un lado. Con tu yema de los dedos de la otra mano vas a tocar, ¿sí? El condón o esta parte del condón. Una vez que vas a sentir dos sensaciones. La primera va a ser que en una de tu yema de los dedos el látex va hacia adentro o va a estar enrollado. Y la otra yema de los dedos va a ser la parte lisa.
Cuando tú identifiques la parte lisa, esa parte es la que va sobre el glande para ser desenrollado, ¿sí? Entonces es muy importante que identifiques esto, ¿va? ¿Qué pasaría si yo tengo el condón del otro lado y yo sé, por ejemplo, que la parte lisa queda arriba, ¿sí? Lo importante aquí es voltearlo para que lo puedas desenrollar, pero no hay que voltearlo con el dedo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen las uñas muy largas o que tenemos muy sucias las manos. O, por ejemplo, yo, Edgar, cuando me corto las uñas no me las corto bien. Entonces muy probablemente a la hora de voltear lo que es el capuchón o lo que es el receptáculo, puedo con mis uñas lastimar el condón, ¿va? ¿Sí? Entonces lo que vas a hacer solamente es voltearlo con el aire o el soplo que sale de ti, ¿sí? Así. Se voltea fácilmente. Una vez que yo lo tengo en la postura que es la correcta para desenrollar, voy a agarrar el receptáculo, le voy a dar una media vuelta, lo pongo sobre un pene erecto, porque tiene que estar erecto. Si el pene está en un estado de flacidez y pones el condón, a la hora que tiende a crecer lo que es el pene, pues le va a quedar así como tipo top o playerita pequeñita, ¿no? Y ese no es el chiste, porque a la hora de la penetración, pues se va a salir el condón, ¿va? Es muy importante que recuerdes que a la hora de poner el condón, el pene tiene que estar en completa erección, ¿va? Una vez que agarras lo que es el condón, lo pones sobre el glande y empiezas a deslizar hasta la base del pene. Y entonces te vas a dar cuenta que el receptáculo va a quedar así como chupado. Esa es la manera correcta de poner el condón. Ahora, hay algunas personas que dicen que no se ponen el condón porque no sienten lo mismo, porque no les queda, etcétera, ¿va? Te quiero decir que el condón puede tener mucha elasticidad, ¿sí? Yo te voy a dar un tip para aquellas personas que dicen que no se siente lo mismo, ¿va? Vas a agarrar el condón y vas a agarrar un lubricante base agua. Es muy importante que sea base agua, porque si es base aceite, entonces el condón a la hora de la fricción y el calor se puede romper. Cuando tú agarres el condón, ¿sí?, vas a agarrar el lubricante base agua y vas a poner unas gotitas dentro de lo que es el condón, ¿sí? Así. Cuando tú vayas a poner el condón en el pene en erección, ya no necesitas apretarlo. ¿Por qué? Porque el lubricante va a sacar lo que es el aire. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Ok, vas a poner el condón de esta manera, lo vas a desenrollar y ¿qué creen que va a pasar? El lubricante que estaba dentro a la hora de la penetración va a irrigarse o a segregarse o a escurrirse por lo que es el largo y el ancho del pene. Y esto va a ocasionar una sensación completamente diferente a la hora de la penetración, que ya sea que puede ser anal o que puede ser vaginal. Ese es uno de los tips. Pero aparte, puedes poner lubricante fuera de lo que es, fuera y alrededor del pene, ¿sí?, para tener una sensación diferente hacia la persona que en algún momento está siendo penetrada, ¿va? Esto es cómo poner un condón de manera correcta. Cuando nosotros hacemos o cuando nosotros terminamos, es muy importante que no vayas a sacar el condón con tus manos. ¿Por qué? Como vemos aquí, ¿sí?, aquí ya está lubricado el condón. Imaginemos que esto puede ser una vulva. A la hora de la penetración y hay una penetración, entrada y salida, va a haber lubricación, ¿sí? A la hora de lubricar lo que es la vulva o introducirlo a un ano, va a quedar con residuos, ya sea de un ano o de una vagina, alrededor de lo que es el condón. Y si yo agarro con mis manos y quiero quitar lo que es el condón, pues lo que voy a hacer es tocar fluidos, ¿sí?, que quedaron alrededor de lo que es el condón. Y si yo tengo una cortada o tengo una herida en la mano,
Entonces no sirvió de nada que me haya protegido con condón. Es muy importante que a la hora de sacar el condón, pues lo saques con un trapo, los calcetines, los calzones, Kleenex, etc. Y que agarres de la base del pene, ¿sí?, hacia la punta, ¿sí?, agarres, envuelvas con papel y lo tires directamente al bote de basura. Nunca vayas a hacerle nudo, ¿va? No, ojo, eso es un error. El hacerle nudo, hay dos posibilidades. Una, que estás manipulando con tus dedos o tus manos y por lo tanto puede ser un sinónimo de infección de transmisión sexual. O la otra puede ser que el virus, a la hora de quedar, o diferentes tipos de virus, ¿sí?, pueden quedar adentro del condón y pueden tener un periodo de vida un poco más largo, ¿sí? Ha habido casos en que niños, por pensar que esto es un bolis, agarran y se lo comen. Y ha habido algunas infecciones, específicamente de VIH, por este tipo de acciones. Entonces es muy importante que tú agarres un papel y lo tires directamente a la basura. Además que el papel va a absorber el fluido, ¿va? Hay diferentes tipos de condones, ¿sí? Por ejemplo, que es un condón texturizado, que viene como con algunos bordecitos a lo largo de lo que es el condón, para que a la hora de la penetración la sensación sea completamente diferente. Va a haber algunos condones que solamente tienen un color diferente, pues eso los hace un poco más llamativos. Va a haber algunos condones que son fosforescentes, con figuras. Va a haber condones para el sexo oral, va a haber condones para el sexo anal y va a haber condones para el sexo vaginal. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Va a ser el grosor y la textura. Para un sexo oral, es recomendable pues usar uno de sabor, plátano, chocolate, fresa, el que tú quieras. Para una penetración anal hay algunos condones que se llaman condones para sexo duro. ¿Cuál es como el elemento principal de que tiene una capa más de látex? Eso te va a ayudar a protegerte mejor. Y los condones comunes, que en la gran mayoría de las farmacias lo venden, que es precisamente para la penetración vaginal. Si vas a utilizar, por ejemplo, un condón para sexo oral, no es recomendable utilizarlo para lo que es el sexo, vaginal o anal, ¿sí? Es muy importante también que recuerdes que si yo quiero hacer un sexo oral, pero después quiero hacer una penetración vaginal y después quiero hacer una penetración anal, es muy importante que cada penetración lleve su propio condón. Por eso es que te decía al principio que la gran mayoría de los condones vienen de 3 o 4, ¿va? No sé, podríamos decir, o se me ocurre que podríamos decir que para cada hoyito puedes usar un condoncito, ¿va? Eso es muy importante. Y bueno, en cuanto a ese condón masculino, el condón femenino, pues es ¿no? La diferencia entre el condón masculino y el femenino es que está hecho de un material que se llama poliuretano. Es un material un poco más grueso, pero que es menos irritante, ya sea para mujeres u hombres. Este condón, a la hora de sacarlo, viene muy lubricado, viene bastante lubricado y no necesitas poner una lubricación extra. Si es de tu gusto, adelante, ¿va? Para mucha gente lo ve como muy grotesco, pero la realidad es que inclusive un condón masculino puede ser más largo o más grande que un condón femenino, ¿va? ¿Cuáles son los elementos de este condón? Uno, que está hecho de poliuretano, y dos, tiene 2 aros flexibles, ¿sí? Uno externo y uno interno. Si yo hago esto, yo no siento ningún dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque los aros son completamente flexibles, ¿va? Algunas mujeres dicen que cuando se lo ponen es como la sensación de la primera vez que se pusieron un brasier, o pues sí, un brasier con varillas. Es como una sensación extraña. Yo no podría definirla porque no soy mujer. Tengo pechos, pero no los tengo desarrollados a nivel sensitivo para poder generar como un ejemplo claro. Pero esa es la referencia que yo tengo de lo que dicen las mujeres.
Es un condón muy flexible y que esto queda dentro de la vagina en lo que es el músculo pélvico. En el músculo pélvico recuerda que es el conducto por donde pasa el bebé y por lo tanto mucha gente piensa que ahí se va a quedar y no, pues es también muy flexible el músculo que se puede abrir y cerrar. ¿Cómo es que yo voy a usar este condón? Bueno, como te decía que el condón es muy flexible y viene muy lubricado, las mujeres recomiendan hacer un 8 en el aro interno, ¿sí? Una vez que hicieron este 8 se pueden poner en cuclillas, alzar la piernita, acostadas. Claro, esto va a depender mucho de la habilidad que tengas y de la experiencia que tengas para usar el condón. A la hora de poner el condón, esto lo vas a introducir en tu introito vaginal y con el dedo más largo introduces el dedo para empujar lo que es el aro interno y que más o menos quede así, ¿va? Yo te voy a poner más o menos en un molde que tengo aquí cómo es que quedaría, ¿va? Quedaría algo así. Algo muy importante es que este condón puede cubrir labios menores y labios mayores. Para algunas infecciones como el VPH o algún tipo de herpes que puede transmitirse a partir del contacto de piel a piel. Si tú ves a la hora de la penetración, si imaginamos que esta es una penetración, si no tuviera condón, la pelvis y el tronco o la piel va a tener contacto con piel y hay algunas infecciones que pueden transmitirse de esta manera. Cuando hay un condón más femenino, a la hora de introducir, pues va a evitar el contacto piel con piel. Entonces, este condón ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual, como lo que es VPH, VIH, algunas otras, pero sobre todo embarazos no deseados. Aquí hay que aclarar algo. A muchos hombres dicen que pues que tampoco van a sentir lo mismo, pero hay algunos otros hombres que hacen referencia que es magnífico el condón femenino. ¿Por qué? Porque a la hora de la penetración, ¿sí? A la hora de la penetración en un condón femenino, ¿sí? Imaginemos que aquí hay una penetración, el glande va a rozar precisamente con este aro interno y por lo tanto va a generar diferentes sensaciones en el varón, ¿va? ¿Cómo le hacemos entonces para quitar este condón? Es muy fácil. La mujer tiene que darle vueltas a lo que son el aro externo y sacarlo y tirarlo. Ninguno de los dos condones se vuelve a reusar, ¿sí? Ninguno de los dos. Además, si vas a utilizar condón femenino, solo utilizas, condón femenino. Si vas a utilizar condón masculino, solo utilizas condón masculino, ¿va? Algo muy importante y una característica principal de este condón es que las mujeres se lo pueden poner 8 horas antes de la relación sexual, ¿sí? Se puede, otro de los beneficios de este condón, aparte que impide el contacto de piel a piel, es que este condón, una vez que termina tu pareja, ¿sí? La primera vez, lo puedes seguir utilizando en un mismo lapso de tiempo. Por ejemplo, si tu pareja es muy aguantador y dura 3, 4 o mantiene 5 o 6 relaciones eróticas en un lapso, no sé, de 5 horas, 3 horas, 2 horas, qué sé yo. Entonces, este condón se puede utilizar después de la primera relación, siempre y cuando sea como en el mismo tiempo o en un solo lapso de tiempo. Pero además, una vez que se viene por primera vez, lo importante aquí es que las segundas o terceras o cuarta vez que estés manteniendo relaciones sexuales en un mismo lapso de tiempo, pues la única postura que se recomienda es el misionero, ¿sí? Mujer abajo, hombre arriba. ¿Por qué? Porque ya va a haber una acumulación de lo que es líquido o semen dentro del condón. Y si mantienes como algunas otras posturas, pues puedes hacer como un embarradero, ¿va? Entonces, es muy importante el uso de condón en todas nuestras relaciones sexuales, ya sea el masculino o el femenino. Espero que estos tips te hayan servido para mejorar tu vida sexual, el uso del condón, pero sobre todo tu
relación de pareja o con tus parejas que tú quieras mantener un vínculo, ¿va? Espero que hayas tomado nota y que si tienes alguna duda o pregunta me mandes un correo electrónico a aldesnudototal@hotmail.com o me escribas al Twitter @aldesnudototal o @edgarosa19. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos, nos sentimos la siguiente semana, porque recuerda, cuando de sexualidad se trata, lo más importante eres tú. Ay.